extienda tus manos a mi vida y diga: Señor, usa a tu Hijo de una manera especial, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Siempre, por lo general, hablamos de el profeta Elías y de la viuda del profeta, no del profeta, sino de la viuda que estuvo con el profeta. Hablamos desde el punto de vista de los grandes milagros, hablamos desde el punto de vista de los prodigios, de cómo Dios multiplicó la harina, de cómo Dios multiplicó el aceite, pero pocas veces hablamos desde el punto de vista de todas las confrontaciones emocionales que Elías vivió en toda su trayectoria. Y tenemos que recordar que el apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, a emociones, a sentimientos, a preocupaciones, a ansiedades, a temores, como usted y como yo. Dice la Biblia que era exactamente igual, pero que Elías oró fervientemente y el cielo le escuchó. Dámele un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Quiero que usted esté bien atento, que no se me distraiga absolutamente con nada, que usted cancele en este momento todo, celulares, todo, por favor, y conéctese con la palabra, conéctese, porque Dios está haciendo algo hermoso y poderoso. Pongan los teléfonos en silencio, por favor. Cuando usted llegue a la casa de Dios, desconéctese totalmente de esos aparatos que ya bastante tiempo y bastante adicción que hemos ido tomando a ellos, y que realmente se hace necesario, mi querido hermano, ser libre. Cuando usted venga a la casa de Dios, usted diga: yo voy a dedicarle estas 2 horas a mi Señor. Mira, antes no habían celulares, no había teléfono. El que se moría le daban a uno la razón a las 2 horas, no importaba ya. Y porque eso es lo más grave, que alguien se murió. En la época de Jesucristo la razón la tenía que mandar, bueno, en burro o los que corrían bastante, porque allá dice que tenían los pies ligeros como gacela. Entonces, no nos dejemos cautivar, por favor, no nos dejemos, rompamos. Yo personalmente estoy trabajando en esto, en mi vida, y porque necesitamos, por eso prefiero traer aquí mis noticas, prefiero mi Biblia de papel, porque estos aparatos están generando unos niveles de adicciones impresionantes, totalmente impresionantes, sin sumar el desgaste visual que está generando el uso de los celulares. Pues no sé si ustedes saben que la luz que reflejan los celulares usted no se da cuenta que hoy la mayoría de niños ya usan gafas, todo desde muy temprana edad. Entonces vamos a liberarnos, vamos a despojarnos en el hermoso y maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Que estas 2 horas sean para nuestro Dios. Primera de Reyes capítulo 17, Primera de Reyes capítulo 17. Leíamos, y voy a continuar con lo que estábamos compartiendo en esta mañana. Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño, y volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca.
Señor, edifícanos con tu palabra es verdad. Ya conocemos que Elías llegó y llegó en un momento crítico, porque el proceso de Elías, te lo voy a resumir, fue así. Primero Elías se levanta en un acto de fe y va delante del rey Acab, sabiendo lo que dice Deuteronomio 28-24, que por causa de la idolatría, que por causa del pecado, que cuando el pueblo anduviera en rebeldía, los cielos se pondrían como de bronce, la tierra como de hierro, y la lluvia no sería más que polvo y ceniza. Entonces Acab va y le dice a Elías: Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy, que solo por mi palabra volverá a haber lluvia, que el cielo se va a cerrar y que no va a llover. Elías dice esto con base a una palabra que estaba escrita. Los hijos de Dios y los que tienen el don de la profecía, fíjate que Pablo escribe a los Corintios y dice que procuremos los dones, sobre todo el que profeticemos. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, porque toda palabra profética tiene que tener un fundamento bíblico. O sea, hoy hay que tener mucho cuidado con cantidad de falsos profetas que usan las emociones de las personas. Tratan de activar la parte emotiva de la persona, le dicen cualquier cosa que más o menos sepan que la persona esté esperando o deseando, y le dan una palabra emotiva, no se la dan con base a la escritura, y terminan haciéndole un daño a las personas de una manera impresionante, porque mucha gente en una actitud de inocencia cree que exactamente ese hombre que se dice profeta, esa mujer que se dice profeta, le dijo algo realmente que venía de parte de Dios, y pasarán los años y los años, esa palabra nunca se cumplirá, y la persona termina decepcionada, la persona termina triste, la persona termina desilusionada, la persona termina angustiada y muchas veces apartándose del Señor, porque alguien le dio una palabra que no corresponde a la verdad de Dios. Por eso Elías fue, y cuando soltó esta palabra, era una palabra que tenía un respaldo, era una palabra que no era cualquier palabra. Es que Dios había dicho que cuando el pueblo se rebeldizaba, los cielos se ponían como de bronce y la tierra de hierro, y la lluvia no sería más que polvo y ceniza. O sea, él soltó una palabra que tenía un fundamento, dígalo conmigo, bíblico, dígalo, un fundamento bíblico. Al principio el rey Acab, este es loco, que le va a parar, como muchas veces te han dicho a ti, me han dicho, ay, que le va a parar bola a usted, a este loco, a este evangélico, usted que le va a parar bola, ahora y que pastor, y que profeta, y que, como le dijeron a Jesús, pero si ese no andaba aquí con nosotros aquí, y sus hermanas no son mujeres de nosotros, y este no es el hijo del carpintero, y le va a parar bola, y que ahora es que el hijo de Dios, y que y si jugaba bola de trapo aquí con nosotros, y ahora va a salir y que el hijo de Dios, y le va a parar bola. Bueno, pero resulta que los primeros meses Acab no le prestó atención, Acab no le prestó atención. Pero llegó el mes de abril, no llovió. Llegó el mes de mayo, la época de las lluvias, no llovió. Entonces cuando llegaron los meses de lluvia y no llovió, entonces el rey acá se empezó como que a preocupar. Ey, mándeme a buscar a ese loco donde esté. Y la orden del rey acá fue: mándeme a buscar a ese loco donde esté y tráiganlo aquí, vivo o muerto. Pero tráiganme ese loco aquí. Pero en medio de eso, dígalo conmigo, cuando andaban buscando a Elías, Dios proveyó un refugio junto al arroyo de Querid. Dígale, Dios le dio a Elías un refugio. Cuando él estaba siendo perseguido, le dio un ¿qué? Un refugio. Cuando había escasez de comida, ¿qué le dio el Señor a Elías? Le dio pan y carne a través de los cuervos. Cuando el arroyo se estaba secando, ¿qué hizo el Señor con Elías? Lo mandó a donde la viuda. Cuando no había harina ni aceite, ¿qué hizo el Señor? Se multiplicó y comieron ¿qué? Muchos
todos y muchos días. Pero fíjate que conforme a lo que iba sucediendo, Dios se va manifestando. Primero que todo, esto es una gran lección que allí nos da el Señor. No esperemos que todo el paquete nos llegue el mismo día. El Señor ha prometido que Él va a ir supliendo todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Dale un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Él va a ir supliendo todo lo que nos falte. Ahora que sí, Él me manda el pan de cada día hoy, pues mucho mejor. Cuando da la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Cuando Elías llega a la casa de la viuda, esto es un pequeño resumen para encajar con lo que tengo. Cuando Elías llega a la casa de la viuda lo recibe en fe. Y él le dice, dame agua y dame una torta de harina. Pero yo lo único que tengo es, dame pan cocido. Yo lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite. Ve y prepárala como has dicho, pero tráemela primero a mí. Wow, qué reto de fe. Pero profeta, si yo lo que estoy es juntando esto, porque esto es lo último que me queda, y yo me lo voy a comer y me voy a echar a morir. Bueno, ya quedaba un día más o un día menos, de pronto dijo la viuda. De todas maneras me voy a morir, y me voy a morir de hambre, y mi hijo se va a morir de hambre. Ya un día más o un día menos pudo haber dicho la viuda, da igual. Voy a ir a buscar la leña. La viuda tenía harina, la viuda tenía aceite, la viuda tenía leña, pero la viuda no tenía fuego, porque el fuego que usted y yo necesitamos es el fuego del Espíritu Santo de Dios, el fuego de la palabra profética. Usted puede tener dones, usted puede tener carrera, puede tener profesión, puede tener dones, puede tener talento, pero lo que lo va a activar es una palabra profética. Lo que lo va a activar es una palabra del cielo en tu vida. Eso es lo que se va a llevar la ruina, es lo que se va a llevar la escasez. Por eso una cuña, valga aquí la cuña 1 de mayo. Vamos a tener aquí un día de unción. Los hermanos que tienen empresas, vengan que vamos a orar por su empresa. El que está desempleado, venga que vamos a orar para que puertas se abran. Traiga su hoja de vida, traiga su proyecto, traiga su emprendimiento. Todo porque vamos a hacer el 1 de mayo, Día del Trabajo. Vamos a hacer un día de unción. Vamos a declarar que todo lo que tú tienes en casa, tu harina, tu aceite, el talento, la profesión, esa máquina vieja la vas a limpiar, la vas a desempolvar, yo no sé, el carro lo vas a arreglar, pero te vas a activar de nuevo bajo el fuego del Espíritu Santo del Dios Todopoderoso. La empresa se va a activar, el negocio se va a activar. Vamos a reprender toda ruina, porque eso fue lo que hizo el profeta. El profeta tomó lo que la viuda tenía, pero lo activó con una palabra que profética. Una palabra profética. Entonces, la viuda lo recibió bien. La viuda lo recibió bien, creyó, y el Señor, porque Él le dijo, porque así te dice el Señor, no faltará la harina en la tinaja, ni escaseará el aceite de la vasija. Y la viuda recibió esa palabra, dijo, yo creo en esta palabra, y ella empezó a ver que desde el día siguiente, cuando ellos iban a morir, la harina no faltó, el aceite se multiplicaba, y lo que más temía ella, que era la muerte de su hijo por inhalación, aquello no se consumó, porque cuando llegamos a Cristo Jesús, los miedos y los temores que traemos, esta palabra profética y el perfecto amor de Dios tiene el poder de echarlo fuera de nuestras vidas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Lo que la viuda más temía tuvo que huir. Y es que no era nada fácil, era ver morir a su hijo de hambre, era ver morir a su hijo allí. Sin embargo, todo empezó a ir bien. El aceite, el profeta estaba allí. El profeta aprendió a hacerse amigo de la viuda, amigo del hijo, convivían juntos. Y qué bueno cuando nos convertimos y todo empieza a ir bien. Dígalo conmigo, sabroso. Dígalo, sabroso. La viuda, el profeta la pastoreaba, oraban todos los días, daban gracias a Dios, la harina se multiplicaba, el aceite no faltaba,
todo estaba bien, pero de repente, esos de repente que no queremos, porque nada más queremos son los de repente de Pentecostal, hablar en lenguas, el fuego del Espíritu Santo, la gloria de Dios, pero aquí llega un de repente el pelado se enferma. Y empieza a ponerse mal. Y empieza a ponerse mal. Y empieza a ponerse mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero dígalo, ahí lo dice la Biblia, hasta que se muere. No dudes de la palabra del Señor, no dudes, hasta que se muere. Se puso mal, ¿hasta cuándo? Hasta que se murió. De lo que el Señor había librado a la viuda a través de la palabra profética, ahora con todo y profeta allí, el niño se muere. Y entra un momento de angustia y desesperanza. Y dice la viuda: has venido aquí a turbarme. Has venido aquí a traer a memoria mis pecados y a que el juicio de Dios caiga sobre mi vida. Y has venido aquí a hacer morir a mi hijo. Wow. El profeta que había traído una palabra de Dios para librarlos de la muerte es el hombre que ahora está siendo acusado y señalado de la muerte de aquel hijo. ¿Cómo la vida de un día para otro nos puede dar una vuelta? Lo que todo era rico porque había harina, porque había aceite, mientras el resto no tenían, ahora la torta se voltea. ¿Has venido aquí para sacar a memoria mis pecados? ¿Has venido aquí para que el juicio de Dios caiga en mi vida? ¿Has venido aquí para que se muera mi hijo? Suele suceder en las congregaciones. Nos convertimos al Señor, todo va bien, pero cuando algo no sale como queremos que salga, porque no hemos entendido el plan de Dios todavía, entonces ya el pastor, el profeta, el hermano que fuera por ti, que era buena gente, ya dejó de ser buena gente. Yo antes iba a esa congregación hasta que, pero no se acuerdan el día que Dios hizo el milagro, el día que Dios los libertó, el día que Dios los levantó de la muerte, el día que recibió. Eso se olvida en el momento de la angustia, de la confusión, todo se olvida y vamos a echarle la culpa al primero que aparezca en el camino. Imagínate, y el único que estaba era el profeta Elías. Entonces, ha venido a turbarme. Esa palabra logra afectar también, escúchame, la vida del profeta. Pues primero que todo, la viuda, yo decía en la primera reunión que en los momentos difíciles puede ser el Espíritu Santo que nos redarguya, puede ser el diablo que es el acusador, pero en los momentos difíciles siempre suele suceder que como que nos acordamos de lo malo que estamos haciendo. ¿A cuántos les ha pasado aquí? ¿A cuántos les ha pasado aquí? O sea, cuando algo no nos sale bien, como que de una vez identificamos, ¿viste? Me puse a hacer esto, me puse a decir esto, me puse a esto. Siempre, vuelvo y te repito, en algunos casos puede ser el acusador, en otros puede ser el redarguidor. ¿Cuántos dan la gloria? Que vive por los siglos de los siglos. Pero nos vamos a acordar, y la mujer introspectivamente empezó a acordarse: mis pecados, mi maldad, el juicio de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, dígalo conmigo, es vida y vida en abundancia. Pero Elías no estaba allí para que el juicio de Dios se manifestara sobre esta mujer. El juicio de Dios se iba a manifestar era sobre Acab y sobre un pueblo idólatra. Esta mujer, con sus defectos y debilidades, era una mujer temerosa de Dios. En esa casa no estaba el Dios fuego consumidor. En esa casa, dígalo conmigo, estaba el Dios de amor. Delante de Acab estaba el Dios fuego consumidor,
Pero aquí, dígalo conmigo, estaba el Dios de amor. Qué lindo cuando nos dejamos guiar por el Dios de amor para no tener que caer en el Dios fuego consumidor. Dale la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Porque nuestro Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y esta mujer se turba y culpa a Elías de su desgracia, de su fracaso, de lo que ella está viviendo. Inmediatamente le dice: Elías, tú has venido a traer muerte a esta casa. Y Elías se angustia también, escúchame. Y Elías toma el niño en medio de su angustia, en medio de su aflicción, en medio de su dolor. Dice aquí la escritura: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. El problema era el niño muerto. Elías no se esperaba eso tampoco. Nos suceden cosas que nunca pensamos que nos puedan suceder. Y nos enfrentamos a situaciones que nunca pensamos. Mira, nunca pensamos enfrentar el encierro de la pandemia, nunca pensamos enfrentar el COVID, nunca pensamos en tener 3 y 4 familiares en una clínica al mismo tiempo. Nunca pensamos vivir esas circunstancias, estar encerrados en una casa. Nunca lo pensamos, pero llegó. Y nos tocó que enfrentarlo. Y llegó esta situación a Elías, y Elías tuvo que enfrentarla. Y Elías se lleva a su hijo, se lleva al hijo, al hijo de la viuda, y se lo lleva para el cuarto, para el aposento, porque Elías también está conmovido. Elías no sabe, no entiende lo que está sucediendo. Por un lado, una madre acusándolo de algo que él no tiene la culpa, pero por otro lado, él entendiendo el dolor y la angustia de esta mujer, la pérdida de su hijo. Además, Dios lo había llevado para que ese hijo no muriera de hambre, para que el aceite, la harina se multiplicara, y ahora por otras causas ese hijo se va a morir. O sea, Elías tampoco está muy claro en las cosas que allí están sucediendo. Pero en medio de la confusión, mi hermano, en medio de la angustia, aunque no tengamos las cosas claras, Elías tenía algo que él sí lo tenía bien claro. Dígalo conmigo: Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones como las mías, se enojaba, se entristecía, se preocupaba, se angustiaba. Elías tenía una sana y buena práctica y costumbre. Diga conmigo: Elías era un hombre de oración. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. El apóstol Santiago da fe y da testimonio de esto. Dice que Elías, un hombre sujeto a pasiones como la tuya y como las mías, pero que oró, y el Dios del cielo, ¿qué? Lo escuchó. Porque escrito está: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Mi hermano, en el día de la angustia, no dudes en clamar al Dios Todopoderoso. No dudes en invocar el nombre de Jesús. No dudes en clamar al que hizo los cielos y la tierra con su gran poder. No dudes en decirle: Señor. Ahora, Elías era práctico en la oración. Sin embargo, Dios necesitaba llevarlo a niveles mayores. ¿Cuántos saben que Dios quiere llevarte a niveles mayores? No hemos vivido todo lo que Dios tiene para nosotros. No estamos en la dimensión de todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque el libro de Efesios dice que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ella. Que Dios ha preparado buenas obras de antemano
para que nosotros caminemos por ella. Hoy usted puede estar desempleado, hoy usted puede estar sin esposo, sin esposa, no sé. Hoy usted puede tener una enfermedad, hoy usted lo ha podido botar del trabajo, el negocio puede estar quebrándose. Yo quiero recordarte que usted no puede perder de vista la palabra profética de Dios para tu vida, y es que el cielo ha preparado buenas obras de antemano para que usted y yo caminemos por ello. Largo camino nos espera. Por eso come y bebe de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, porque en esta tierra largo camino te espera todavía para ver la gloria y el poder de Dios. Habrá momentos de confusión. Y en esa casa que todo era paz, ¿qué pasó? Se convirtió todo en un momento de angustia y de confusión, de señalamientos. La culpa es tuya. Se murió mi pecado. O sea, toda aquella paz que reinaba, la muerte de este joven lo cambió absolutamente todo. La muerte de este joven, ¿cuántas veces te ha sucedido algo que lo cambia todo? Pero cuando esta mujer empezó a señalar al profeta, cuando esta mujer empezó a decirle al profeta, ¿qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el profeta? Tomó el problema, que era la muerte del niño, tomó la muerte en sus brazos y se fue al lugar donde él estaba acostumbrado a hablar con Dios. ¿Qué hizo? Se fue al lugar donde él estaba. La mujer entró en duda. Elías no tenía una explicación humana de por qué ese niño había tenido que morir. No había una explicación humana por qué ese niño había tenido que morir. La mujer que un día se llenó de fe con la palabra de Elías, ahora entra en duda. Hay una confusión, pero dígalo conmigo. En los momentos de confusión, yo debo ir al lugar de mi oración. Yo debo ir a buscar a Dios en oración. No es que Elías la tenía clara. Elías lo cogió y se lo llevó al aposento donde él solía orar. Los momentos de angustia, de tribulación, son momentos para oración. Fíjate que hay algo que es bien interesante, y es que en los momentos que nosotros no sabemos lo que está pasando y Dios permite circunstancias como estas tienen propósitos, escúchame, de llevarnos a enfrentar retos superiores en la vida. Lo que hoy estás viviendo es la preparación de un reto. Karencita, la preparación de un reto. A veces no entendemos eso. Mira, vivimos súper distraídos. Bueno, Karencita tiene una dificultad, pero no está. Necesitamos estar donde estamos. Necesitamos estar conectados en lo que tenemos que estar. Porque por eso que vienen también tantos momentos de confusión en el ser humano, porque no tenemos las ideas claras. No tenemos nortes definidos en la vida. No tenemos propósitos bien identificados. Y aunque en este caso Elías tenía un propósito identificado, le salió algo
que él no esperaba que iba a tener que enfrentar. Le salió algo que él no sabía. Le llegó allí. Se enfrentó a algo. Sin embargo, ¿qué hizo él en ese momento de angustia? Se fue a su aposento a orar. Dígalo conmigo, se fue a su aposento a orar. Ahora, los momentos y las situaciones difíciles nos traen algo, motivos y razones por las que tenemos que aprender a orar. Los momentos difíciles nos enseñan que en la vida hay motivos y razones por las que nosotros tenemos que aprender a orar. ¿Sabe usted que cuando nos convertimos al Señor tenemos que aprender a orar? Así como cuando fuiste al colegio y aprendiste a leer, a escribir, cuando llegamos al Señor tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a identificar motivos y razones por las cuales debemos desarrollar una vida de oración. ¿Por qué tenemos que aprender a desarrollar una vida de oración? Te voy a poner este ejemplo. Yo sé que aquí hay varios psicólogos, algunos clínicos, todo. En terapias, cuando la persona tiene una perturbación psicológica, o tiene un trastorno emocional, o tiene un trastorno mental, o tiene un trastorno conductual o alimenticio, nunca se espera que la persona en una sola visita al psicólogo se recupere. Se le hacen ¿qué? Terapias. Es más, en la parte de ocupación física, la persona cuando tiene un trauma, por ejemplo, mi esposa es fisioterapeuta, y la persona después de una cirugía son sesiones y sesiones para que se vaya recuperando. En psicología el psicólogo programa varias terapias, o el psiquiatra programa varias terapias, pero nadie espera que en una sola visita ya la persona esté totalmente, o los tratamientos médicos, venga, empieza esta medicina. Bueno, en el Evangelio usted tiene que aprender que muchas cosas no se te van a resolver de una vez, que usted tiene que entrar un proceso, pero que a través de la oración, es más, hoy se utiliza mucho, lo están usando aún el mundo de la meditación, y a nadie le dicen, no, es que con tienes que aprender a meditar, claro, tienes que, entonces imagínate, y la herramienta poderosa que Dios nos ha dado, que es la oración, pues hay un motivo para aprender a desarrollar una vida de oración. Entonces Elías está confundido, Elías está angustiado, Elías está preocupado, y Elías hace algo a lo que él estaba acostumbrado. Porque una cosa es cuando tú eres práctico en algo, y otra cosa cuando no eres práctico en algo. Yo tengo como 2 años desde antes de pandemia, que pues cuando pandemia no pude volver al gimnasio, tengo 3 años, y te aseguro que si voy hoy al gimnasio, mañana amanezco los primeros días de recoger en pala. Pero cuando tengo la disciplina de asistir, vamos y nos sentimos bien. Entonces Elías era un hombre, dígalo conmigo, práctico en la oración. Y en medio de su confusión, él toma a ese niño y lo lleva
a su lugar de oración. ¿Y qué le dice Elías al Señor? Y le dijo, bueno, y clamando al Señor dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Quiero que entendamos algo bien importante en este día. Las situaciones difíciles, punto número 1, diga, me van a enseñar que debo llevar una vida de oración y que debo entender motivos y razones por las que yo debo orar. En los momentos difíciles eso sale así a flote, eso se manifiesta en los momentos difíciles. Dígalo conmigo. Segundo, mi oración debe aflorar lo que hay en mi corazón. O sea, Jesús dijo, cuando ores no seas como los hipócritas, que quieren hacer oraciones, vanas repeticiones. Elías llega delante del Señor turbado, sintiéndose confundido porque la viuda lo está acusando de la muerte de ese hijo, de ese niño. ¿Y qué hace Elías? La culpa que la viuda le traslada a Elías, ahora Elías le traslada esa culpa al Señor. Señor, ¿cómo así? Que aún la viuda en donde yo estoy viviendo y me ha sustentado, tú la has afligido haciéndole morir a su hijo. Oye, qué cosa tremenda. ¿Cómo nosotros los seres humanos, cómo que es? Mecanismos de defensa, mecanismos de escape, mecanismos de todo eso. Oye, la viuda culpa a Elías. La viuda no dijo, es que el rey Acab está en pecado, es que esta sequía, estas enfermedades es por la idolatría de un pueblo. No, oiga, porque para echarle las culpas a Dios estamos rapidito. La gente no dice eso fue el diablo, eso fue Satanás. No, le echamos la culpa rapidito, le echamos la culpa a Dios. Qué cosa tan terrible. La viuda le echó la culpa a Elías, y Elías, en medio de su angustia, porque Elías tampoco entendía lo que allí estaba pasando, Elías tampoco entendía lo que allí estaba sucediendo. Elías nunca pensó que el hijo de la viuda se fuera a morir. Si Dios está sustentando a la viuda, está multiplicándose el aceite, está multiplicándose la harina, están bien, ya se han hecho como una familia, ya llevan casi un año viviendo allí todos juntos. Elías no se espera eso. Entonces, ahora, ¿qué hace Elías? El hombre sujeto a pasiones viene y le echa la culpa a Dios. Señor, has hecho morir. Somos fuertes para direccionar las culpas hacia otros. Sin embargo, Elías, ojo, eso es en medio de su confusión lo que él siente, que la culpa es de Dios. Señor, has hecho morir el hijo de la mujer que me sustenta. Yo te voy a decir una cosa, Dios lo sabe todo. Dígalo conmigo, Dios lo sabe todo. En medio de nuestras situaciones difíciles, en medio de nuestras aflicciones, yo quiero decirte algo. Dios entiende nuestros temores. Dios entiende nuestras ansiedades. Dios entiende nuestros desengaños. Dios entiende nuestras desilusiones. Cuando usted vaya a orar, póstrese delante del Señor y dígale, así usted esté en un momento equivocado, pero dígale lo que usted está sintiendo al Señor.
Señor, siento que me han engañado estos 10 años que he ido a esa iglesia, me han engañado, Dios mío, no sé, siento que tú no estás conmigo, o sea, no sé lo que tú estés viviendo. ¿Por qué? Porque Dios entiende tu desilusión, Dios entiende tu desengaño, Dios entiende mi ansiedad, Dios entiende mis miedos, Dios entiende mis temores. Dios no nos ha llamado aquí a ser de acero inoxidable. Dios nos ha llamado a que descansemos en Él, que es algo totalmente diferente y distinto, a echar toda nuestra angustia, nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de ti y Él tiene cuidado de mí. Dios entiende cuando tú te sientes desilusionado. Dios entiende cuando yo me siento desilusionado. Dios entiende cuando usted se siente defraudado. Dios entiende cuando yo me siento defraudado. Dios entiende cuando usted se siente engañado. Dios entiende cuando yo me siento engañado. Pero en vez de tomar acciones propias con base a esa emoción o a ese sentimiento, antes de tomar acciones, escúchame, corramos a la presencia de Dios. Porque fíjate que él fue, ¿qué hizo él? Lo llevó a su aposento y clamando al Señor dijo, aún a la viuda, esa fue la primera oración de Elías. Sacó lo que había en su corazón, sacó su angustia, su confusión. Señor, la viuda me echó la culpa, yo ahora te la echo a ti. Pero por lo menos Elías se descargó en el Señor. Y le dice, haciéndola morir. Es que después que oramos, escúchame, no siempre la oración, quiero decirte algo, va a traer un milagro a nuestras vidas. En muchos casos la oración va a traer una dirección. No siempre vamos a ver cuando oramos la manifestación inmediata de un milagro, pero cuando oramos vamos a encontrar, dígalo conmigo, dirección. Cuando Elías oró, ¿qué encontró Elías? Dirección. Porque aunque fue echándole la culpa a Dios, lo que fuera, Elías, ¿qué dice? Clamó, o sea, invocó el nombre de Jesús. No se fue a que le leyeran la carta, ni a que le fumaran el tabaco, el cuncho del tinto o el tarot. Yo recuerdo que mi papá cuando vino de Estados Unidos trajo, tú sabes que, bueno, yo hace mucho tiempo no veo un juego de naipes, pero los naipes traían unos que, como el 8 y el 9, creo que había dos números que no trae normalmente las cartas, como dos números que no trae. Bueno, el que mi papá trajo era especial para lectura, yo no sé, de brujerito, traía 8, 9, eso venía con, no, en serio, una cuestión de cartas especiales. Entonces, en medio de la confusión, nosotros debemos clamar al Señor. Mira que en medio de la confusión aparecen muchas tentaciones. Yo te arreglo ese problema, tú sabes, déjamelo a mí. Es más, ayer estábamos conversando con un señor que conocíamos y estábamos conversando y me estaba compartiendo que en medio de una situación difícil que él había vivido, él tenía algunos amigos que le decían, no te preocupes, tú sabes cómo te soluciono eso. Es más, yo te debo unos favores, déjame que con esto Porque en medio de la angustia, el diablo nos va a tratar de poner alternativas que no hacen parte de la voluntad de Dios. En medio de los momentos difíciles, peleas con la esposa
entonces ese día te llama la amiga que hacía 5 años no te llamaba. Pelea con el esposo, entonces ese día te llama el ex que hace 5 años no te llamaba. Pelea con el esposo, entonces ese día la compañera, el compañero de trabajo te llevó un postrecito, un pudincito. Porque en los momentos de dificultad el enemigo siempre va a tratar de ponerte una alternativa que no está fundamentada en los valores y principios morales del reino de los cielos. Entonces, después que Elías clama, recibe la respuesta de lo que él debe hacer. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Mira cómo cambia la oración de Elías. Primero llega a decirle: Señor, porque has afligido a este niño, pero después que él echa toda ansiedad delante de Dios, ahora llega a decirle: Señor, tú eres el que tienes el poder de devolver la vida a este niño. Porque cuando echamos toda ansiedad, los pensamientos se despejan. Y vamos a tener razones y motivos claros cómo orar e invocar el nombre del Señor. Ahora Elías ya no llega con una actitud de reclamo, sino llega reconociendo la soberanía, la grandeza, el poder de Dios, y le dice: Señor, tú sabes el dolor de esta mujer, tú entiendes la angustia que yo estoy viviendo. Señor, haz volver el alma de este niño a su cuerpo. Dale vida otra vez. Pero es que además de eso, había una situación que era bien complicada. Y es que el nombre de Dios, escucha esto que te voy a decir, porque con esto termino, con esta parte termino, pero quiero que te quede claro. El nombre de Dios y la reputación de Dios estaba en juego. Porque en ese momento Elías representaba a el varón de Dios. Elías representaba la palabra profética. ¿Y cómo es que en la casa donde está el varón de Dios se muere el hijo de aquella mujer que ha sustentado? Padre, tú sabes que yo soy fiel diezmador y a mí es que me van a embargar la casa. Mis hermanos son marrulleros, tramoyeros y ya la pagaron. ¿A quién le ha podido pasar algo parecido? O sea, era el nombre de Dios, escúchame, la reputación de Dios la que estaba allí en juego. El hombre que había enfrentado al rey Acab. Es que, escúchame, hay dos cosas bien importantes. Lo primero, Elías todavía tenía que enfrentar grandes retos para los cuales no estaba preparado, pero a través de esta situación Dios lo estaba preparando. Dale la gloria al que vive por los siglos de los siglos. O sea, aunque Elías por fe había soltado una palabra, él no estaba todavía preparado para ir a enfrentar de nuevo a Acab, a los 450 profetas de Baal, 400 de Acera y a la concupiscente de Jezabel. Todavía le faltaba largo camino a Elías por recorrer. Entonces, en medio de esta situación que él no se esperaba, el nombre y la reputación de Dios, y si hay un motivo, mi hermano, por el cual usted y yo hoy nos debemos fortalecer en el Señor, no importa la prueba, la lucha o la tentación, no es por ti ni por mí,
Lucía ahorita en el testimonio decía algo tan lindo. Ella decía, no me importaba lo mío, lo que me importó fue el nombre del Señor, que el Señor fuera puesto en alto, porque a nosotros los hijos de Dios llega un momento que nuestra reputación no importa, que lo que digan de mí no importa. Si es malo o es mintiendo, si es mintiendo, lógicamente, a Elías en ese momento lo que le importaba era la reputación como varón de Dios. O sea, había un problema más grave que era la reputación de Dios. Porque fíjate que cuántas veces nosotros como creyentes, cuando un creyente se aparta, ay, ese no era el que me predicaba, ese no era el que oraba, ese no era el que me ponía las manos, ese no era el que vivía de ayuno en ayuno, de oración en oración. Porque ¿quién queda allí mal? Allí queda mal es la reputación de Dios. Entonces, en esos momentos de confusión, que no sabemos qué hacer, donde aún el nombre de Dios está en juego, escúchame, es un momento de clamar e invocar el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Es el momento de clamar al Rey de Reyes y clamar al Señor de los Señores. Si hay algo por lo cual usted y yo no podemos menguar, no podemos retroceder, más que por ti y por mí, escúchame, es porque de por medio está el nombre del Señor. Pero aquí había otra situación y otra razón por la cual el profeta Elías debería orar. ¿Sabe cuál era? Es que muchas veces nosotros nos centramos en nuestras propias necesidades. Señor, resuélveme mi problema de empleo. Señor, resuélveme mis finanzas. Señor, resuélveme mis sentimientos. Señor, resuélveme aquí. Señor, resuélveme allá. Pero Elías se olvidó de orar por él, porque estaba de por medio la necesidad y el dolor de aquella mujer. Si hay una oración que Dios escucha, es aquella oración que no se fundamenta sencillamente en pedir y pedir para mí, sino que nuestra visión se amplía y Dios nos pone a orar, a clamar, porque otros también tienen necesidad, otros también tienen angustias, otros también tienen problemas económicos, otros también tienen problemas sentimentales, otros también tienen que arrepentirse, otros también tienen que conocer al Señor. Entonces, si hay una oración que Dios va a escuchar, y si hay algo que nosotros debemos entender y tener claro, aleluya, en por qué orar, en por qué clamar, es que no solamente nosotros necesitamos, Dios quiere que oremos por el prójimo como oramos por nosotros mismos, y nosotros tenemos que orar pensando primero en la reputación y en la voluntad de Dios, que nuestra propia voluntad. Jesús dijo, Señor, en el Getsemaní, cuando estaba orando, no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya, porque Jesús sabía que lo más importante no era Él en ese momento, sino que se hiciera la voluntad del Padre Celestial. Si hay una oración que Dios te va a escuchar, es la oración que rompe con el egoísmo de pensar nada más en mi propia necesidad, angustia o preocupación, y entender que alguien más necesita de una oración de fe, de una oración de poder, de una oración que traiga los milagros, de una oración que traiga las sanidades, de una oración que traiga la manifestación de la gloria de Dios. Y escúchame, de una oración que deje el nombre del Señor en alto. Termino diciéndote esto. Cuando David llegó al campo de batalla y estaban los ejércitos de los filisteos y estaban los ejércitos de Israel,
¿Qué fue lo que motivó a David? ¿Sabe qué dijo David? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha venido a desafiar los ejércitos y los escuadrones del Dios viviente? O sea, la mayor motivación de David es que el nombre del Señor y el nombre del pueblo del Señor no podía quedar en tierra. Ahora, de paso, el rey había dicho que quien venciera, escúchame, que quien venciera a Goliat, habían 3 premios para el que venciera a Goliat. 1, le daría su hija. En esa época no había mujeres en el ejército. ¿Cuántos dan la gloria al que vive? Dale un aplauso al que vive. Le daría la hija, escúchame, le daría riquezas. Oye, y los eximiría de impuestos. Mira, yo creo que nada más con que le quitaran los impuestos ya se hacía rico. ¿Sabe por qué? Porque quien no se centra egoístamente pensando en sí mismo, nunca quedará sin la recompensa del Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre quien, aleluya, nunca. Vamos a resumir, diga, los momentos difíciles me enseñan motivos y razones por las que yo debo orar. Me enseña que todavía hay retos en mi vida que yo debo enfrentar. Segundo, en los momentos difíciles, cuando mis emociones y sentimientos se revuelvan, no debo ocultarlas. Debo llevar mi problema o mi ansiedad o mi temor a la presencia de Dios. Y tercero, no debo centrar mi oración en una posición egoísta, sino debo también pensar en el nombre del Señor y en otros que también están necesitando de Dios, porque cuando yo no soy egoísta, dígalo conmigo, mi vida nunca se quedará sin la recompensa del Señor. Padre, yo te doy gracias